Saludos amados en el nombre del Señor, que el Señor les bendiga de una manera muy especial, manera grande y abundante como Él lo sabe hacer, repartir a cada uno, más allá de lo que nosotros esperamos, de lo que pedimos o de lo que entendemos. A Dios sea la gloria en el día de hoy, siempre dando gracias al Señor por el privilegio que nos permite de difundir el texto sagrado, la palabra de Dios, y los asuntos teológicos, cristológicos, soteriológicos que son necesarios explicar para la vida de salvación, para la vida eterna y para la permanencia del cristiano en la fe. Así que en el día de hoy le bendecimos en el nombre del Señor, le damos gracias al Señor por la oportunidad que usted siempre nos permite de dejarnos entrar a su vida, a su corazón, a su hogar, por medio de este programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy también bendecimos a cada vida, a cada hermano, hermana que nos ve, aquellos que por primera vez nos ven también, les bendecimos y esperamos que el Señor siempre les ayude a que la palabra del Señor siga abundantemente trabajando en los corazones de cada uno de nosotros. Es la manera de perseverar en la fe y de que nuestra fe sea gigante a través de la propia palabra del Señor, para que sigamos hacia adelante hasta que el Señor venga. Esa es nuestra esperanza como cristianos. Estamos trabajando, elaborando la enseñanza cristológica que nos dio Nestorio, de donde sale la cristología nestoriana, cómo él entendió a Cristo. Así, por eso es que el tema que tenemos, que estamos trabajando, ¿quién es Jesús? Estamos trabajando desde el punto de vista de cómo en los primeros siglos de la era cristiana, hombres y mujeres, teólogos, obispos de la iglesia, comenzaron a enseñar quién era Jesús, cómo estaban entendiendo esta persona llamada Jesús y de dónde provienen las herejías que hasta el día de hoy permanecen dentro de la iglesia, reconociendo que muy pocas personas en las iglesias pues estudian la palabra del Señor ya de manera más adecuada, ¿no? En alguna academia, y que son muy pocas realmente las que deciden hacerlo, y por ende las demás personas en la iglesia desconocen todas estas enseñanzas que estamos dando y de dónde nacen las herejías y cómo ellas permanecen en la iglesia sin darnos cuenta. Bien, vamos a estar explicando en el día de hoy, a resumir lo que estuvimos explicando la semana pasada, cómo Nestorio entendía la cristología, cómo estaba entendiendo esta persona llamada Jesús, cómo entendía lo que él llamaba naturaleza, o las naturalezas, o el prosopón, o la persona, o los prosopón, es decir, las varias personas que él adjudica a la persona de Jesús. Y aparte de eso, estaremos también tocando la parte de la soteriología, es decir, cómo afecta la explicación de Nestorio la manera de lo que es la salvación. Así que vamos a mirar en el día de hoy, en el libro de Hebreos, vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Hebreos, versos del 1 al 4, y vamos a mirar allí cómo el escritor a los Hebreos está explicando la persona de Jesús. Y luego que hagamos esto, vamos también a empezar a darle resumen a lo que dimos la semana pasada, y aparte de ello, a ver las consecuencias soteriológicas, cristológicas y soteriológicas acerca de la persona de Jesús. Oramos para darle comienzo a este acercamiento que hacemos al texto bíblico y a la cristología y a la soteriología, pidiéndole siempre la dirección al Señor por su Espíritu Santo que nos acompañe. Él, como hemos señalado en otras ocasiones, es el que inspiró a los hombres de Dios para escribir el texto sagrado, y nosotros en el día de hoy volvemos a reiterar que nosotros creemos que la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, es palabra de Dios, la revelación que Dios dio por medio de los apóstoles
por medio de los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a orar primero y leemos la palabra del Señor. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por aquellos que se acercan a este programa, que les interesa estudiar la palabra del Señor o entender un poco más de la fe. Ábreles el entendimiento y permite que ellos puedan entender tu palabra, puedan recibirla en sus corazones. Ábreles el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, que quien inspiró la palabra del Señor en el día de hoy te pedimos que nos ayudes a entenderla para poderla difundir y aquellos que la reciben también la puedan entender. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos la palabra del Señor allí en el libro de Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 4, donde la palabra del Señor dice, así como sigue, a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios añada bendición a su palabra en los corazones, en las vidas de aquellos que abren de par en par su corazón a la palabra del Señor. Aquellos que han decidido seguir a Jesucristo en sus corazones y que abren su corazón a la palabra del Señor para recibir el consejo divino y entender asimismo su propia fe, la fe que ellos profesan, entenderla y poder asimismo decirles a otro, enseñarles a otro, que aquellos que nos demanden esperanza y explicación de la fe que hay en nosotros, podamos explicarle a ellos la palabra del Señor, de lo que nosotros hemos creído y cómo lo hemos creído. Así que en el día de hoy vamos a dar un resumen, y una vez que entremos en el resumen y dónde estaba el meollo del asunto de cómo Nestoriano estaba explicando este asunto de los dos prosopon en la naturaleza humana y la divina, luego vamos a estar mirando las consecuencias de esta enseñanza cristológica, cómo afecta a la fe, cómo afecta de hecho la propia persona de Jesús el Salvador, a quien él también profesaba, y cómo afecta esto el tema de la salvación en la vida de los hombres. Así que habíamos hablado que el maestro de Nestorio, Teodoro de Mopsuestia, y él subrayaron la completa humanidad de nuestro Señor Jesucristo y concibieron la investidura del Logos en él como una mera habitación, más o menos algo como cuando el Espíritu Santo viene a morar en los corazones de los creyentes, pero de una manera mucho más fuerte, más activa, más productiva en la vida del Señor. Entonces, dentro de esta, cómo él miraba esto, él estaba mirando a Cristo como un hombre lado a lado con Dios, en alianza con Dios, en participación del propósito de Dios, pero no uno con él en la unicidad de una vida personal única, un mediador consistente en dos personas. Es decir, que nunca concibió a Jesús el Señor, como él se llama, una unión hipostática, o este teántropo, este Dios hombre. Él lo miró más como una investidura de la persona de Dios en la vida de Jesús, del humano 100% Jesús. Y de esta manera divorció lo que se llama las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Estas nunca se unieron. Así lo concibió Nestorio en su explicación cristológica, y por lo tanto fue condenado en el concilio de Calcedonia en el 451, aunque antes ya en Éfeso había sido condenado en un sínodo
que se celebró allí para condenar la herejía, como este hombre explicó a Cristo nuestro Señor. Entonces, como habíamos hablado en la semana pasada, nosotros de ninguna manera queremos meternos dentro del tema sociológico y político en el cual estaban envueltas varias regiones de la iglesia, como era la iglesia de Alejandrina, de Antioquía, de Constantinopla, Éfesos, donde había una pugna, Roma, donde había una pugna de cuál de todas estas regiones iba a ser como que la región cabeza oficial de la iglesia, sino que más bien con el pasar de los años, en los primeros siglos de la era cristiana, una región acusaba a ciertos obispos de otra región acerca de cómo estaba enseñando la persona de Jesús. Así que esto ocurrió por mucho tiempo, pero más tarde, ya en el siglo que estamos tocando ya, siglo IV y V, ya la iglesia estaba haciéndose poderosa, tanto como económicamente como poderosa política y socialmente, de tal manera que esto engendró otros problemas dentro de la iglesia y fueron exactamente aquellos problemas doctrinales que se usaron como excusa, de hecho, para mantener una región por encima de la otra. Así que esa parte, aunque la estoy tocando por encimita, no la voy a tocar en detalle por el simple hecho del tiempo que tomaría poder tocar y las excusas que se usan exactamente dentro de estas regiones en lucha y batalla política, de poder social, económico y religioso, eclesiástico, donde se envolvieron. Y esto también no dio lugar tanto a la conversación entre las disputas, de tal manera que esto se pudiera dilucidar de otra manera, que no fuese meramente condenando a las personas en los sínodos y condenarlo luego en los concilios. Así que ante ello, pues estaremos entonces hablando meramente del asunto doctrinal, del asunto cómo estaba entendiendo Nestorio su cristología, sin percatarse de que su cristología estaba afectando exactamente la propia relación de Dios y Cristo, es decir, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y a la misma vez, cómo afectaba, que esas son lo que se llama las consecuencias doctrinales teológicas de las decisiones e interpretaciones que hacemos de la palabra del Señor. Es decir, que toda interpretación bíblica tiene consecuencias a la hora de nosotros hacer teología, hacer interpretación teológica, cristológica, tiene consecuencias tanto buenas como dañinas, malas, para la propia fe cristiana. Es decir, cuando no miramos las consecuencias de cómo estoy yo interpretando a la persona de Jesús y qué implicaciones tiene esta interpretación para la propia persona de Jesús y para la propia soteriología, porque la fe cristiana no meramente se basa en cómo este Salvador vino, murió en la cruz y resucitó, sino qué implicaciones tiene esta unión hipostática, esta unión entre lo divino y lo humano. ¿Qué obra en la cruz surge de esta unión? ¿Cómo se entiende esta muerte de Jesús dentro de esta unión? O si nosotros interpretamos que Jesús era un mero hombre, ¿qué tiene que ver la muerte de Jesús con que nosotros interpretemos que es un mero hombre? O por otro lado, si interpretamos que Jesús es el ser divino que bajó del cielo, que no tenía humanidad, como lo presentaban los gnósticos, ¿qué consecuencias tanto cristológicas como soteriológicas iba a tener esa interpretación gnóstica, en la cual pues las interpretaciones soteriológicas iban a ser sumamente graves, dañinas para la fe cristiana? Y de hecho, cuando la interpretamos desde el punto de vista gnóstico, ni tenemos por qué preocuparnos por resurrección, porque no va a haber ninguna
resurrección por Jesús, nunca vino como hombre. Entonces, estas son las consecuencias que tenemos en cada una de estas enseñanzas que cada uno de estos obispos teólogos están dando a la fe cristiana, cómo se entiende esta persona llamada a Jesús y qué consecuencias tiene estas interpretaciones que hacemos a la fe que predicamos. Entonces es importante que nosotros miremos esto con seriedad, porque esto no es meramente, estos son asuntos teológicos que los trabaja el pastor. No. Es que este asunto cristológico tiene que ver con cada creyente, con la fe que tú y yo tenemos, no meramente el pastor, sino la fe que tiene toda la comunidad de fe. ¿Cómo estoy entendiendo esto? ¿Qué implicaciones tiene esto para la vida, para la salvación? Si estamos entendiendo, de hecho, la salvación desde el punto de vista bíblico, porque podemos entender la salvación como que yo me muero y me voy para el cielo y adiós lo que te apagaste. Entonces, esas interpretaciones de que me muero y me voy para el cielo es plenamente vaga en la Escritura y casi no encuentra, de hecho, ni apoyo bíblico de que yo me muero y me voy para el cielo. En la Biblia no hay tal cosa, yo me muero y me voy para el cielo. Entonces, la salvación va mucho más que yo morirme y me para el cielo. La salvación tiene que ver con todo el futuro de la vida del ser humano eterna, incluyendo la resurrección, como hemos explicado en otras ocasiones, porque la resurrección es sumamente vital dentro del tema de la salvación. Si no hay resurrección, no podemos hablar de ninguna salvación, a menos que seamos gnósticos y lo único que estemos pensando es que yo me muero y me voy para el cielo en espíritu y viviré toda la eternidad en espíritu. Y eso no es lo que predica el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento predica de que el ser humano, Dios le ha salvado, sí ya, pero todavía no. Le ha dado vida eterna, sí ya, pero todavía no. Imagínense, Jesús predica y dice, el que cree en mí ya tiene vida eterna, sí ya, pero todavía no. Porque aun cuando Jesús está diciendo que ya tiene vida eterna, luego dice que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la Biblia no parte meramente del hecho de que yo me voy para el cielo. La Biblia parte de una salvación que incluye toda mi vida, toda mi persona, mi cuerpo, todo mi ser. Y no meramente en yo irme en espíritu para el cielo. Entonces, dentro de estas enseñanzas, allí tenemos un capítulo larguísimo en el Nuevo Testamento, como 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo elabora desde el versículo número 1 hasta el final de ese versículo de qué es el tema que trata la salvación, cuando está hablando no solamente de salvar almas, sino de salvar el cuerpo en la resurrección, y que nuestro trabajo en el Señor, por ende, no es en vano y tiene recompensa. Y esa recompensa no está en espíritu, sino en la propia carne, es decir, en el cuerpo de la resurrección. Entonces vamos a ver que la Biblia no meramente está hablando de la salvación como salvar almas, sino con salvar todo el ser humano. Todo su ser va a ser salvado, y no solamente su ser va a ser salvado, sino que la propia tierra va a ser renovada, va a ser salvada, según nos habla Pablo en el capítulo 8 del libro de Romanos, que la propia tierra está esperando la liberación de los hijos de Dios, para ella también ser liberada, transformada, para ser la casa de todos aquellos hijos de Dios cuando el Señor regrese y establezca así su reino. Entonces, vamos a estar mirando dentro de estos temas particulares que estamos tocando. Como Nestorio, ya habíamos hablado de cómo Nestorio estaba explicando el asunto de la hipóstasis. Y el asunto de la hipóstasis, él estaba explicándolo desde el punto de vista de lo que era la naturaleza completa. ¿Se recuerda que la semana pasada hablamos de cómo Nestorio estaba explicando la naturaleza incompleta y completa? Y cuando hablaba de naturaleza incompleta, estaba hablando de un alma, o en este caso del nefesh, o la psique. La psique es cuando se habla en el griego, nefesh en el hebreo,
de cuando se une este principio de vida con la humanidad, que se forma este ser humano, y eso a él, cuando en esa formación de esas dos sustancias se unen, se forma esta naturaleza humana, este ser humano, y a este ser humano Nestorio le llama que esta es la naturaleza completa. La incompleta es la psique o la nefesh, por un lado, no unida con la carne, y cuando se unen es la naturaleza completa. En el ser divino, en cuestión de Dios, él habla también de esa naturaleza divina, que no podría esa naturaleza divina unirse a la carne en una unión hipostática en esas dos naturalezas, porque eso traería una tercera naturaleza, y para él eso era imposible. De hecho, para él eso era herejía. Entonces, dentro de esta enseñanza, él tiene tres términos que va a trabajar, como él está explicando su cristología, y como ya dije, la hipóstasis de lo que es la naturaleza completa, que ya la hemos estado elaborando y explicando. El término prosopa, prosupón, es utilizado por Nestorio, además en los sentidos corrientes de función, individuo humano, en el sentido que da en el texto trinitario de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que él entiende que esas son tres prosopas, es decir, tres personas. Sin embargo, Nestorio utiliza también ese término de prosopa en su exposición cristológica, y lo utiliza de manera ambigua. En la ambigüedad de su expresión de prosopa, unas veces habla de Cristo como que tiene dos prosopas, y por otro lado habla de Cristo como que tiene una sola prosopa. Entonces, cuando Nestorio habla de dos prosopas en Jesucristo, está empleando el término prosopón en el sentido de prosopón natural. Para él, el prosopón natural es la forma de una naturaleza, el conjunto de sus propiedades y distinciones que hacen que una naturaleza sea completa. Como ya expliqué, un nefesh y una carne, al unirse, hace a un ser humano, y ese ser humano es entonces, como él entiende, una unión hipostática, es una prosopa. Es decir, que ese nefesh o psique, como se habla en el griego, y esa carne al unirse hacen un ser humano, y ese ser humano es una prosopa. Él lo entiende como una unión hipostática que constituye ahora una naturaleza completa. Así él lo está entendiendo. Entonces es importante que nosotros miremos cómo él está elaborando el tema de hipóstasis, prosopa, prosupón, y cómo él entiende que en Cristo hay dos prosopas, y en la ambigüedad cómo entiende que hay dos o que hay una. Y entonces, y es esta manera como él está entendiendo. Entonces, cómo este Dios se une a Jesús, aquí es donde está lo que se ha encontrado dentro de la expresión de la cristología de Nestorio como la herejía de Nestorio. Entonces, hay otro sentido en el que resulta necesario afirmar que hay en Jesucristo un solo prosupón. Este prosupón es el que Nestorio llama prosupón. Él tiene varios nombres: prosupón de unión, prosupón de dispensación, de cómo se dispensa. Cuando estamos hablando de dispensación en el aspecto de la persona, está hablando de cómo está dispensándose el propósito de Dios, la obra de Dios, el carácter de Dios en esta persona llamada Jesús, que también le llama prosupón común o prosupón de naturaleza. Entonces, dentro de este o prosupón voluntario, que de forma voluntaria Dios decide acercar, arrimar su prosupón en esta persona
de Jesús que también tiene un prosopón. Ahí es donde está el problema de Nestorio, que Nestorio está mirando a Jesús como un ser humano donde Dios viene a reposar sobre él o a cubrirlo a él para que él hable palabra de Dios, se comporte como Dios, muestre la gracia y el amor de Dios en él, pero no hay una unión hipostática entre ambos, sino que solamente hay una especie de cobertura de Dios sobre la vida de Jesús, y así es que lo está explicando él. Entonces, prosopón es el Hijo de Dios, es idéntico a lo que él le llama la segunda persona de la Trinidad, en Jesucristo. Dios ha unido su prosopa divina a la naturaleza humana, mas esto no destruye de manera alguna las dos prosopas naturales. Es decir, que cuando él dice que Dios unió en la persona de Jesús su prosopa, la está hablando en forma de cobertura, no como que la prosopa de Jesús y la prosopa de Dios se unieron, que es lo que llama naturaleza, unión hipostática. Esta es la manera como Nestorio está explicando este asunto de prosopa de naturaleza. Y ahí es donde él erra en la enseñanza de cómo está explicando la persona de Jesús. Dios ha unido su prosopa divina a la humana, pero esta unión, vuelvo a repetir, no es que se hayan hecho una hipóstasis en ella, sino que más bien se ha arrimado, la ha cubierto, y de esta manera Jesús actúa como Dios actúa. Entonces, y por otro lado, él enseña que esto no destruye las prosopas originales, es decir, la persona original de Jesús y la persona original de Dios. Esta es la manera como él va llevando. Nestorio emplea el término prosopón en el sentido dinámico, que no está sujeto a la descripción estática u ontológica, y que Dios tenga un prosopón divino quiere decir que Cristo desea lo que Dios desea, actúa como Dios actúa, y que es la verdadera revelación de Dios. Luego, para Nestorio no se trata de dos naturalezas, como si fueran dos cosas distintas que se unen en Jesús. La encarnación es más bien el hecho de que el ser humano Jesús actúa como prosopón de Dios de un modo dinámico. Es decir, para hacerlo simple, pero sin dañar la enseñanza que Nestorio está tratando de llevar, es que la persona de Dios va a cubrir a la persona de Jesús, pero no se va a unir la prosopa a la naturaleza de Jesús, es decir, de su humanidad como carne, como ser humano. Entonces, sino que en el aspecto dinámico es como si, fuese a explicarlo mejor, como si el Espíritu Santo me va a investir de su poder, pero yo no soy el Espíritu Santo. Voy a ser usado por el Espíritu Santo. Voy a hablar inspirado por el Espíritu Santo, pero yo no soy el Espíritu Santo. Esa es la manera como él está explicando este asunto de que en Jesús Dios comparte su prosopa, pero su prosopa no se unen a la de Jesús. Esta es la manera de explicarlo. Entonces, ¿qué decir entonces de la unión de la divinidad y la humanidad en Jesucristo? En primer lugar, Nestorio cree que es necesario rechazar toda interpretación que haga que de esta unión una unión natural o hipostática. Este es el problema por los cuales Cirilo de Alejandría, de Egipto, esta región de Alejandría, quiere mantener la ortodoxia, es decir, la sana doctrina, y cómo él entiende que hay que despojar a Nestorio de su cargo de obispo de la iglesia de Constantinopla, porque él no lleva sana doctrina. Él está enseñando falsa doctrina, herejía al pueblo de Dios.
está llevando a un Cristo que está lejos de Dios, no unido a Dios, y que esto daña no solamente la cristología de quién es Jesús, sino que también está rompiendo con el tema de lo que es la salvación. Ya entonces quien murió por mí no fue Dios, no fue Dios. Quien murió por mí fue un ser humano. Y ese ser humano que murió por mí, ¿qué valor tiene un ser humano que meramente tiene que lo ha cubierto la prosopa de Dios, la persona de Dios lo ha cubierto, pero no es parte de Dios, no es Dios como tal? Este es el problema que Nestorio está enseñando, llevando al pueblo de Dios en Constantinopla, y por qué va a ser llevado al sínodo en Éfesos, condenado en el sínodo como hereje, y más tarde va a ser llevado al concilio en el 451 para ser en el concilio condenado él, Pelagio, porque uno de los problemas que también estaba llevando Nestorio era que le estaba dando albergue a los pelagianos. Cuando hablamos de pelagianos, estamos hablando de personas que habían creído lo que Pelagio estaba enseñando. Pelagio fue confrontado por Atanasio en el aspecto de que Pelagio decía que para ser salvo, él no necesitaba la gracia de Dios. Él podía ser salvo porque él era inteligente. Él con su inteligencia podía conocer a Dios, entender a Dios, buscar a Dios, sin la necesidad de la gracia de Dios. Este asunto de que envolvía que no había que tener un acto de Dios para que el hombre viniera hacia Dios, que él podía por sí mismo, por su propia fuerza e inteligencia llegar a Dios, fue que lleva a que la iglesia condenara a Pelagio como falsa doctrina, como herejía. Entonces, él había, en este caso Nestorio, había dado albergue en su Constantinopla, había dado albergue a los pelagianos que ya habían sido condenados en el sínodo, y esto levantó sospecha de si Nestorio no solamente tenía este problema cristológico acerca de Jesús, que no hay en él una unión hipostática, sino que más bien Dios lo ha cubierto con su prosopa, y que esas prosopas no se han unido ni se van a unir nunca. Para él eso era herejía. Entonces esto hace que una bandera roja para la iglesia de Alejandría, que quiere mantener la ortodoxia y quiere proteger uno de los cargos que tenían los obispos en la iglesia en los primeros siglos de la era cristiana. Era no solamente que eran pastores, eran hombres preparados en la palabra de Dios y que protegían la iglesia con sus propias vidas, defendiendo la sana doctrina. Es decir, que un obispo no era meramente un espectador, no era meramente un pastor silente que no defendía la obra de Dios ni la palabra de Dios. Eran hombres que de hecho tenían gran conocimiento del texto sagrado, seguían la ortodoxia, es decir, la sana doctrina, y la defendían ante las herejías que se levantaban. Si uno mira hoy lo que era ayer un obispo, que era un defensor de la sana doctrina, hoy tenemos obispos que ni conocen la palabra del Señor. Tenemos obispos que son presidentes de concilio y no saben ni predicar la palabra de Dios, y mucho menos defender la sana doctrina, porque la propia doctrina sana no la conocen, la desconocen. Y uno nota que la desconocen en sus propias predicaciones, no saben lo que dicen acerca de Cristo. Y si algo mínimo hablan de Cristo, es estilo evangelista, porque desconocen la palabra de Dios. Los obispos de las iglesias, cuando uno mira meramente el texto bíblico, no ni la historia, el texto bíblico, miramos a Policarpo en las cartas de Apocalipsis, de las iglesias, cómo este hombre fue martirizado. Todo fue por defensa de la fe, y todo fue porque los propios emperadores estaban obligándolo a desertar acerca de la enseñanza que había recibido de que Cristo era Señor. Mas, sin embargo, este hombre ya de 86 años, cuando lo van a condenar, dice: 86 años llevo
sirviéndole al Señor y ningún mal me ha hecho. Y lo quemaron vivo. Entonces, hoy miramos cómo los obispos desde la época cristiana, la época del libro de Apocalipsis, es decir, que cuando se escribe el libro de Apocalipsis, se está escribiendo a las 7 iglesias de Asia Menor, donde ya estaban ubicadas estas iglesias y donde ya estas iglesias tenían sus propios pastores, sus propios obispos. Todavía estaba vivo el último apóstol Juan, el que recibe el Apocalipsis. El Espíritu Santo lo va a capacitar para hablarle a esas 7 iglesias del Asia Menor. Fue dirigida el libro de Apocalipsis o la carta de Apocalipsis, una carta apostólica y una carta apocalíptica, altamente con muchos simbología y apocalíptica, a esas iglesias que estaban pasando por exactamente, y no solamente que estaban pasando, que iban a pasar por los primeros siglos de la era cristiana, iban a pasar la gran tribulación. Y a esta iglesia le está escribiendo Juan en el libro de Apocalipsis, diciéndoles a ellos exactamente, antes que las cosas se arreglen, las cosas se van a empeorar y la iglesia va a ser perseguida, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, hasta el fin, hasta que sus vidas tengan que entregarla por el propio confesión de fe que tenían en Jesús el Señor nuestro Salvador. Entonces, cuando nosotros miramos la historia de la iglesia, juntamente con el libro de Apocalipsis, lo que estamos mirando es lo que la iglesia de los primeros siglos de la era cristiana estaban pasando por su confesión de que Jesús era el Señor de la historia, era el Señor por encima del César, era el Señor que se levantó de entre los muertos al tercer día y le dijo a los que esperaban en Él, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, como Señor que soy de todo el universo completo, y porque soy el Señor del universo, yo los envío a ustedes a predicar la palabra del Señor. Y por tanto, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he enseñado. Ese es el texto sagrado, juntamente con la historia de los primeros siglos de la era cristiana y cómo la iglesia, pese a las tribulaciones y la gran tribulación que pasó, siguió fiel al Señor sin desertar en este Jesús que están entendiendo. Y ahora que estamos en el cuarto, quinto siglo, a finales del cuarto y principios del quinto siglo, la iglesia sigue luchando ahora de cómo obispos están mal interpretando a esta persona llamada Jesús de Nazaret, que murió, resucitó, ascendió a los cielos, que no puede ser entendido dentro de la cristología que está predicando hoy Nestorio, que está dividiendo a un ser humano distinto de Dios, separado de Dios, con su propia naturaleza y prosopa, y que ahora meramente lo que hizo Dios fue cubrirlo a él, llenarlo de él, para que él predicara la palabra, pero él no era realmente Dios como tenía que ser Dios, sino que Dios vino sobre él y hablaba palabra de Dios, actuaba, andaba como Dios, pero él no era exactamente Dios. Entonces, este es el problema por lo cual Nestorio es condenado, es expulsado de la iglesia, que como patriarca de la iglesia a la cual él pastoreaba, y echado de la iglesia y luego condenada su enseñanza sobre este Cristo que no era Dios. Este es el asunto por lo cual está la iglesia sufriendo en ese momento, como ya hemos dicho, no solamente sufriendo eclesiásticamente la iglesia, porque toda mala enseñanza, toda herejía trae división en la iglesia, porque la iglesia se tiene que separar de aquello que se entiende no es correcto dentro de la fe cristiana. Eso es lo que enseña Pablo. Pablo enseña que si alguno sigue con estas cosas, la iglesia tiene que separarse de él, porque no sigue la sana doctrina.
La iglesia, esto es un problema eclesiástico, es un problema dentro de la fe cristiana, dentro de la Trinidad cristiana, donde la iglesia debe ser una con Dios, debe ser una porque hay un solo Dios. Y en este caso, la unidad de la iglesia resalta el monoteísmo de la fe cristiana trinitaria, y a la misma vez las falsas doctrinas o las herejías lo que hacen es traer exactamente división en la iglesia, como si Dios estuviera separando a la iglesia, como Pablo le explica a la iglesia de Corintio, que unos dicen que es de Pedro, otros de Pablo, y otros no son ni de Pablo, ni de Cristo, ni de nadie. Entonces, en este caso, tenemos otro problema de unidad de la iglesia por causa de las herejías. Las herejías siempre han traído desasosiego en la iglesia y ha traído separación entre hermanos que, siendo cristianos, están interpretando a este Jesús de una manera errónea, que trae consecuencias cristológicas a la persona de Jesús, de quién es Jesús, y por otro lado, trae consecuencias en el tema de la salvación, porque estamos distorsionando la salvación. Es como cuando Pablo le escribe a los Corintios y dice, por ahí algunos diciendo que no hay resurrección. Entonces, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe, comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir, y una vez que muramos, se acabó todo, porque no hay resurrección. No hay por qué esperar, porque si la muerte lo que hace es disolver a la naturaleza, al ser humano, lo va a disolver, lo va a hacer nada. Entonces, ¿a quién estamos esperando? Comamos y bebamos, mañana nos vamos a morir, vamos a desaparecer del mundo, como enseña el budismo. Quizás nos unimos con el mal, con el viento, con el polvo, con lo que sea, y se desapareció todo. Y la fe cristiana no es tal cosa desaparecer, porque Dios, en la resurrección y en la salvación que le está brindando al ser humano, no está separando la personalidad del ser humano, la naturaleza del ser humano. Más bien está esperando el momento cuando Él aparezca y Él resucite a los muertos. Esto no se acaba aquí, esto continúa para siempre, porque Él nos ha comunicado de su eternidad a nosotros en la obra de salvación que ha hecho para el ser humano. Y vuelvo a repetir que la salvación va mucho más que salvar un espíritu, salvar un alma, va mucho más también que salvar al ser humano completo en su cuerpo, y también conlleva la propia naturaleza, que también será salva. Entonces, mucho más de lo que entendemos dentro de salvar almas. El Señor no vino a salvar almas, Él vino a salvar personas completas. De hecho, cuando Lázaro, Jesús fue a ir a ver a Lázaro, y ya las hermanas, tanto Marta como María o Marta, le salieron al encuentro a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y que Jesús le contesta: tu hermano vivirá. Y ellas, con la fe muy judía que tenían, dijeron al Señor, ambas le dijeron a Jesús en diferentes lugares, le dicen: nosotros sabemos que nuestro hermano vivirá en el día postrero, en el día de la resurrección. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Llamó a Lázaro y le dio vida. Y meramente es un señalamiento del porvenir, de la era cuando el Señor regrese y traiga salvación, no solamente al ser humano en su simpleza de su ser, sino también a toda la creación de Dios. Entonces, viendo este asunto que ya hemos tocado, vamos a tocar un poco, que ya nos queda muy poco tiempo, las consecuencias de esta enseñanza de Nestorio, donde él ha ido montando, creando su propia cristología, enseñanza cristológica acerca de quién es Jesús, y en todo momento él se va a resistir a que haya una unión entre lo humano y lo divino, lo que se llaman dos naturalezas, naturaleza humana y divina, en una sola prosopa,
en un prosopón, en este caso en la persona del Hijo de Dios. Y como Él se va a resistir a esta enseñanza cristológica, que es la ortodoxia de la fe general de la iglesia hasta el día de hoy, Nestorio va a ser condenado. Ahora, miremos las consecuencias. Desde el punto de vista de la unión hipostática, es decir, del punto de vista que él se resiste a una unión hipostática, él está divorciando a Jesús, lo está divorciando como Dios. Ese es el primer problema cristológico que está teniendo Nestorio. Ha dividido a Jesús de Dios. No hay en él una unión hipostática, no hay un teántropo, un Dios hombre, sino que solamente hay un hombre investido de la prosopa de Dios, pero no unido a Dios. Y esto es la consecuencia que la iglesia de Alejandría está viendo en el patriarca de Constantinopla. Es exactamente: este hombre ha destruido a esta persona llamada Jesús, porque ya este Jesús es un humano cualquiera. Y cuando uno destruye esa unión hipostática y no quiere por nada darle esa validez bíblica, que el texto bíblico es claro sobre ese asunto, estamos divorciando a este ser humano de la divinidad. Ya Jesús no es divino. Entonces, al no ser divino, trae consecuencia en el aspecto de lo que se llama la resurrección. Porque si Jesús no es divino, ¿cómo un hombre puede de él mismo decir: a mí me van a matar y el tercer día yo voy a levantarme entre los muertos? Hasta el día de hoy, todo el mundo que ha dicho que después que se muera iba a resucitar, todavía están esperándolo y todavía no se ha levantado nadie. Incluyendo con ello a mitad. E incluyendo con ello a todos aquellos que han dicho que después de su muerte se van a levantar de los muertos. Jesús era imposible que se levantara de los muertos, no siendo él mismo Dios. Porque una de las cosas que Jesús le está diciendo en el capítulo 10 del libro de San Juan es que le dice: yo soy la resurrección y la vida. Está diciendo que él tiene poder para entregar la vida, poder que ningún ser humano tiene hasta el día de hoy, a menos que apele a la eutanasia. Pero ningún ser humano puede decir: bueno, hoy hasta ahí llegué y hoy voy a entregar mi espíritu y recoja mi cuerpo, que por ahí se va a caer ahora, porque Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ahí caí, morí y ya recójanme. Entonces Jesús está diciendo: yo tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, este es el problema cristológico que está presentando las consecuencias, donde Nestorio está llevando a un Jesús y a una prosopa divina que solamente lo cubre, pero que no se unen en esa unión de lo que se llama la unión hipostática. Entonces, por otro lado, dentro de estos errores y los puntos débiles de la cristología de Nestorio, está precisamente las consecuencias de una distinción excesiva que él hace sobre la humanidad y la divinidad del Señor. Separa una naturaleza de la otra. A él lo que le llama naturaleza incompleta, que habíamos hablado, y que estas dos naturalezas completas, esta humana y divina, no podían de ninguna manera unirse. Entonces, en efecto, si la relación entre estas dos naturalezas es tal que cada paso podemos y debemos establecer una distinción entre ellas, ¿en qué sentido podemos decir que Dios habitó entre nosotros? De ninguna manera. Porque el texto bíblico, cuando habla en el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, y aquel verbo que él habla en el verso número 1 del capítulo 1 del libro de San Juan, cuando dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego en el verso 14 dice: y este verbo que era con Dios, que estaba con Dios, que era Dios, que por él fueron creadas todas las cosas, se hizo carne y habitó eskenosen. Habitó entre nosotros, es decir, puso, y este es un texto donde
habla, es un texto del templo, porque dice Skenosen, y el texto en el griego es sumamente claro, y de hecho en algunas versiones modernas el texto lo han hecho un poquito más claro que las versiones antiguas, porque las versiones nuevas dice, y puso tabernáculo entre nosotros. Es decir, el templo de Dios lo puso entre nosotros, la habitación de Dios la puso entre los hombres. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús no podía ser, en este caso, Dios, como estaba explicándolo Nestorio, está diciendo que está contradiciendo, de hecho, el verso 14 que dice, y habitó entre nosotros Skenosen, y puso tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Interesante que en el Antiguo Testamento Dios, Yahvé, había dicho que Él no comparte su gloria con nadie. Mas sin embargo, vamos a ver a Yahvé compartiendo su gloria con Jesús en su cuerpo, en el cuerpo humano, cuando Él dice, y Skenosen, y puso tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Es interesante que entre los griegos y entre la historia que nos cuenta la Ilíada y la Odisea, nos cuenta que los dioses del Olimpo, ellos peleaban entre sí y que ellos, al quererse juntar con la naturaleza humana, tomaban parte de su divinidad y tomaban parte de su humanidad. Pero mientras más carnal, por así decirlo, quería ser el Dios, más carne tomaba, más perdía gloria y poder. De tal manera que mientras más humanos se hacían, más poder perdían. Y de esta manera, cuando un Dios se hacía totalmente carne, ya no podía ser divino, ya perdía todo el poder que sobre él había dentro de lo que vemos nosotros de los asuntos de los dioses griegos y la mitología griega. Mas sin embargo, cuando Juan está hablando acerca de Jesús, está hablando que él se hizo carne, se humanó, y que cuando se humana no pierde gloria, más bien vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando vemos a Juan escribiendo en su primera carta, diciendo lo que nosotros vimos acerca de la vida, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que hemos visto con nuestros ojos acerca de la vida y cómo la vida se nos manifestó, es decir, que él está mirando en la persona de Jesús toda la gloria de Dios, que Dios no comparte su gloria con nadie, mas sin embargo la compartió con su Hijo Jesús, que era humano y que era divino. En este caso vemos cómo la cristología de Nestorio está destruyendo la cristología bíblica y la opinión del texto bíblico, es decir, de la revelación de Dios, cómo está presentando en la revelación de Dios la persona llamada Jesús. Al convertirlo en una criatura, de esta manera Nestorio, una criatura que ha sido empoderada por Dios, donde la prosopa de Dios lo va a cubrir, pero no es Dios. Jesús ya no puede ser adorado, porque es simplemente un humano en el cual nosotros no podemos decirle Señor, no podemos adorarle. Jesús nunca habitó entre nosotros. ¿Qué significado puede tener el sufrimiento y la muerte de Jesús, de ese hombre, si ese hombre no está unido realmente a la naturaleza divina? ¿Qué eficacia podría haber tenido el sacrificio de Jesús? Porque quien murió por nosotros fue un hombre cualquiera. No hay manera de la salvación, no hay manera de ser salvo si por nosotros murió un hombre cualquiera. Un hombre que no era humano y que no era divino. ¿Qué eficacia pudo haber tenido esa muerte si esa muerte iba a ser para Dios? Entonces,
luego la controversia nestoriana no gira simplemente en el problema del el Teotocos, es decir, de María como Madre de Dios. El problema era cristológico y era sumamente peligroso porque le estaba quitando divinidad a la humanidad de Jesús. Entonces, los sufrimientos, las ideas, la conciencia, la actividad de Jesús, del hombre Jesús, no son en sí mismos redentores si Jesús no era Dios. Por tanto, queda sin sentido la muerte de Cristo en la cruz, ya que es la muerte de un puro humano, de un puro hombre que muere en la cruz. La redención humana se convierte en un acto unilateral de Dios, misericordioso, que es personal, pero no es una conquista de Jesús enviado al mundo para rescatar lo que se había descarriado, lo que se había perdido. La doctrina de San Pablo sobre la redención se desmorona sobre su base si Jesús no es Dios, como lo está presentando Nestorio. En consecuencia, el cristianismo pierde su sentido al negar esa unión hipostática, ese teántropo, ese Dios hombre, la unidad personal entre la naturaleza humana y divina. Por eso, en el concilio de Éfesos, al reafirmar la doctrina cristológica de Nicea, de Constantinopla, dejó efectivamente, clarificadamente, la realidad de que Cristo, y afianzada para los siglos venideros, la fe de la iglesia, de sus seguidores, de que lo que la iglesia estaba enseñando, la sana doctrina, la ortodoxia, debía de seguir hacia adelante, es decir, la apostolicidad de la iglesia debía de seguir hacia adelante, y su catolicidad debía continuar hasta el final, cuando el Señor venga y establezca su reino. Entonces vemos cómo la enseñanza cristológica de Nestorio sobre lo que no se puede unir, según él, dos naturalezas, es decir, la humana y la divina, terminan en que este Jesús era solamente un hombre empoderado por Dios, lleno de Dios, pero que no era Dios. Por ende, la iglesia entendió que su enseñanza era completamente una herejía, porque desvirtuaba quién era Jesús y, por otro lado, destruía completamente la soterología, es decir, todo el tema de la salvación queda desmoronado, destruido, tan pronto asumimos una enseñanza como la nestoriana. Así que esta ha sido la enseñanza de Nestorio y las consecuencias cristológicas por un lado y las consecuencias soterológicas por el otro. Es decir, que destruye tanto la persona de Jesús y destruye por otro lado la obra de Jesús, es decir, su realización de haber consolidado toda la obra de Dios. Ya entonces el texto bíblico del Nuevo Testamento queda obsoleto, destruido, por causa de esta enseñanza totalmente herética, como las que ya hemos tocado en nuestras enseñanzas, en nuestros acercamientos teológicos a estas enseñanzas sobre quién es Jesús. Todo esto queda destruido, no solamente de Nestorio, sino todas las que hemos tocado, quedan destruidas la obra tanto cristológica, esa unión hipostática. Por otro lado, el tema de la soterología de la salvación también queda echado, desmoronado, destruido completamente por causa de estas falsas enseñanzas. Y la iglesia persiste y sigue en lo que el concilio de Nicea, Constantinopla, y luego los 7 concilios más importantes católicos en la era cristiana han llevado hasta el día de hoy, y la iglesia que hoy persiste en estas enseñanzas de estos 7 concilios mayores es la iglesia que sigue la ortodoxia, la sana doctrina, la fe cristiana. Así, amados, que hemos dado conclusión al tema de nestoriano en el día de hoy y sus consecuencias a la fe cristiana. Mientras tanto, estaremos siempre llevando esta enseñanza de la palabra del Señor de una manera contextual
y contemporánea para que podamos siempre vivir en la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra bendita esperanza. Vamos a orar, darle gracias al Señor. Siempre invitamos a aquellos que no conocen a Jesús como Señor a que el Espíritu Santo haya tocado por medio de esta enseñanza sus vidas y puedan aceptar a Jesús como Señor de sus vidas, como su Salvador. Él le perdonará. Él hará parte de la iglesia porque Él lo bautizará dándole su espíritu para vivir en el Espíritu y para ser parte de la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo del Espíritu. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Pedimos que la gracia de Dios siga tocando corazones, vidas, y que puedan aceptar a Jesús como Señor de su vida y puedan ser bautizados por el Espíritu Santo, bautizados al cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Columna y baluarte de la verdad. Bendice y sana a todos los enfermos y sigue obrando por medio de tu palabra de una manera gloriosa y especial como tú siempre lo sabes hacer. Amados, nos despedimos hasta el próximo domingo, si así el Señor lo permite, siempre bendiciendo sus vidas y recordándole que debe compartir y también use, si puede, estos videos para reunirse en grupo, discutir de la palabra de Dios y puedan así crecer juntos en la fe cristiana. El Señor les bendiga 1000 veces más que a mí.